Aquí estamos, gracias a Dios. Mira, Lourdes, hoy vamos a empezar una nueva carta, la primera carta de San Pedro. ¿Cómo te ha ido, Lourdes? ¿Cómo vas? Aquí, profe, en ratos, como dice usted, en ratos mal, ratos bien, pero aquí andamos dándole ganas. Me da mucho gusto. Sí, no, 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 como dice usted, no podemos darnos el lujo de caernos. Tenemos Que que, seguir luchando. sí, seguir luchando. Pues sigamos luchando. Sale tú. Sí, profe. Ah, ay, se me quedó Lourdes. Sí. No es que ando preparando la clase. ¿Y cómo ha estado ya mejor de salud o? No, pues más peor, Ay, Dios. porque pues esto va caminando, pero pues seguimos aquí, gracias a Dios. Ah, qué bien, me da gusto. Quisiera estar mejor, pero para estar mejor dice el Señor que tengo que morirme y como que no llevo mucha prisa de eso. Ah, yo tengo a mi hijo, el de 6 años. Ah, Ajá. ahorita se ha hecho muy para comer, casi no me comes, un poco batallando con él porque aparte pues la llaman anemia y eso, ¿verdad? Sí, Y le digo, tienes que comer para que estés fuerte y me dicen, le digo, sabes que si no comes te puedes enfermar y morir. Dice, yo me quiero morir para irme con Jesús. no, pues dile que Jesús está con él, que nada más que vaya y rece y ahí está Jesús, o sea, que no lo puede ver en este momento, pero ya que crezca, se desarrolle y haga muchas cosas, entonces ya va a encontrarse con Jesús, que ahorita su deber es estar aquí en la tierra y que a Jesús lo vemos, acuérdate, Lourdes, cuando nos vemos en el espejo ahí está Jesús, cuando leemos la Biblia ahí está Jesús, cuando recibimos los sacramentos ahí está Jesús, si él todavía no hace la primera comunión, enséñalo a rezar la comunión espiritual. Cuando ayudamos a los demás, ahí está Jesús. Cuando nos reunimos en nombre del Señor, ahí está Jesús. Sale Lourdes, así le enseñas a tu hijo y vas a ver que va a querer comer porque ocupa vitaminas. Sí, gracias por Gracias, Lourdes. Buenas tardes, Cristi. Buenas tardes, Rosario. ¿Cómo están? Gracias, Cristi. Muy amable. Rosario, ¿cómo estás? Bien, Buenas gracias. tardes. Bonita tarde. Bonita Bien, tarde. profe. Me da gusto. No sé si se acuerdan que les pedí un favorcito, que si ustedes me ayudaban con la clase el día de hoy, que si ustedes podían leer en la introducción de su Biblia algo de Pedro, de la primera carta de Pedro, algo de la vida de Pedro, algo que ahí venga en su Biblia. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pedro en sus cartas? San Pedro nos quiere decir en sus cartas que no es fácil ser cristiano, pues son muchos los peligros que rodean al creyente. ¿Cuáles son estos peligros? Tú ya y yo ya lo sabemos, ¿sale? Permítanme, porque se me está quemando la cazuela. Me olvidó. Dejé prendida la cazuela, perdón, pero ya le apagué. Con razón ya sentía un maderón por aquí en la casa. No es el Espíritu Santo, es que se está quemando ahí el aceite en la cocina. Bueno, les decía que San Pedro en sus cartas nos dice que no es fácil ser cristiano, pero que no hay por qué desanimarnos, porque Cristo está con nosotros, porque Cristo nos acompaña, porque Cristo venció a la enfermedad, el dolor, la muerte, el hambre, pero sobre todo eso, que está vivo y que nosotros vamos a vivir con Él por toda la eternidad si comemos su cuerpo y su sangre y si hacemos caridad. Esto es lo que nos invita a la carta de Pedro, la primera carta de Pedro que contiene 5 capítulos, que ahorita voy a
pasarles el manual, que ustedes ya lo tienen, se los pasé ya desde la otra vez, pero ahí va. Ya vimos la carta a los Hebreos, ya vimos la carta de Santiago y hoy continuamos con la carta de Pedro. ¿Quién es Pedro? Es lo que vamos a ver primero, ¿sale? Nomás dejen hacer un poquito más grande esto para podérselos compartir. Ahí está. Santa María, dame puntería. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todos nuestros trabajos broten de ti como su fuente y tiendan a ti como su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. San Pedro Apóstol, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Quién de ustedes pudo leer algo en su Biblia de la primera de Pedro? Está Irma, está Norma Bañuelos, está Cristi, Lourdes, no sé si escuchó el viernes la clase, Rosario creo que sí estuvo, Margarita, buenas tardes, también estuvo. Buenas tardes. ¿Qué me comparten de Pedro? ¿Qué leyeron? ¿Qué decía ahí en la introducción de sus Biblias? ¿Quién gusta, antes de ir a nuestro manual, compartirnos algo? Acuérdense, cuando nosotros vamos investigando las cosas, se nos va quedando grabada en la mente y luego lo vamos viviendo en nuestra vida diaria. Por eso es bueno buscarle y rebuscar, porque Jesús dice en Mateo 7:7 al 11, el que pide se le dará y el que busca encuentra, el que toca se le abre la puerta. Pues pidamos a Dios que ojalá tengan chance de leer a esto que les acabo de compartir, de leer la introducción de la primera carta de Pedro, pero si no, miren, más fácil, en su teléfono de ustedes nomás le ponen comentario al Nuevo Testamento, Merkabah. Y ahí va a aparecer todo el Nuevo Testamento, comentario al Nuevo Testamento. Paz, aparece y ya buscan la carta de Pedro y miren, aquí está. Lo que nos enseña esta carta es la gracia y la cruz. Cómo con la gracia de Dios podemos vivir bien. Con la gracia de Dios podemos estar en paz. Por la gracia de Dios, todos y cada uno de nosotros podemos vivir de distinta manera. Acuérdense, nos está exhortando y conjurando para asegurar a sus destinatarios que pese a sus tribulaciones van indudablemente por el recto camino y se mantienen en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir este mantenerse en gracia de Dios? Acuérdense, todos los seres humanos, menos la Virgen María, el Señor Jesús, pecamos. Sale, todos pecamos de una manera o de otra. Y acuérdense, Pedro nos va dando ejemplos que todo lo debemos de mirar con la fe. ¿Se acuerdan la carta de Santiago? Por eso se van estudiando consecutivamente. A la carta de Santiago nos invitaba, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te demostraré mi fe. Y Pedro nos invita a que nos mantengamos en la gracia de Dios y que Jesús soportó odios, vejaciones inmerecidas por nosotros porque vino a salvarnos. Y Jesús hizo el bien siempre, aunque tuvo que sufrir. Y de todos modos siguió ese camino de la cruz. Entonces, ustedes tienen aquí esto, ¿sale? Aquí vienen algunos puntitos que nos pueden ayudar para empezar nuestra carta de Pedro. Fíjense, miren, esto nomás es lo que trae, lo que ustedes van a encontrar aquí le ponen a comentario, Nuevo Testamento, Merkabah, y ahí les va a aparecer todos los 27 libros y ya nomás le das al libro que quieres tú a comentar, que quieres tú profundizar,
y ya te vas al capítulo. Ahorita yo estoy en Pedro, capítulo 1. Miren, aquí está, la carta de Pedro tiene 5 capítulos. El autor de este comentario se llama Benedict Chawank, que son biblistas, especialistas, pero biblistas que no nada más dan exhortaciones o una exégesis, sino que van más allá, que es una contemplación de lo que dice Pedro en esa carta. Y ya tú vas buscando, mira, te voy a mostrar para que tú también lo busques así. Así le pones el Nuevo Testamento y su mensaje, comentario espiritual y serio de todo el Nuevo Testamento, Merkabah, y ya. Y ya, mira, aquí tenemos Mateo, pero yo me voy hasta Pedro, primera de Pedro, le selecciono ahí en el cuadrito rojo y ya le pongo primer capítulo y aquí tengo para compartir y para profundizar. ¿Sale? Esta palabra de Dios, que en la medida que tú y yo la vamos profundizando, nuestra vida es diferente. A- 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 Adelante tú, Rosario, compártenos, por favor, lo que encontraste en tu investigación. Profe, es que el viernes nada más estuve un ratito, y no había podido ver la repetición y ahorita así rápido leyendo la introducción de mi Biblia, pues es lo que me llama la atención, que Pedro, bueno, que la carta nos hace, aquí dice, la carta hace el elogio de un nuevo pueblo de bautizados, piedras vivas del templo auténtico y sacerdotes de Dios como un culto espiritual. Entonces a mí me llama la atención que es como que nos preparemos para recibir el Espíritu Santo, algo así ¿cómo le puedo decir? Como que me resuena, es lo que entiendo en la introducción. Muchas gracias, Rosario. Pues precisamente San Pedro nos dice que ser cristiano no es fácil, ¿sale? Que necesitamos el Paráclito, el Consolador, para que podamos nosotros pasar por todas estas pruebas que pasó Jesucristo. Y Pedro en el capítulo 5 versículo 8 dice, Satanás anda como león rugiente viendo a quién se devora. Y tan así que miren que el pan siempre llega poquitito antes de la clase o cuando vamos empezando la clase y hoy se le hizo tarde al Señor y tiene que venir así como para sacarme de mis cabales. Pero, o sea, tranquilo, Satanás anda como león rugiente viendo a quién se devora y no le vamos a dar el gusto de perder la ecuanimidad, de perder la paz. Entonces pidamos a Dios que entendamos que ser cristiano no es fácil porque vamos en sentido contrario del mundo. Vamos a ir con Cristi. Cristi, ¿te puedo compartir la pantalla y nos puedes ayudar, por favor, en la lectura de quién es Pedro? Que ustedes ya tienen el manual, pero de vuelta se los comparto al rato si gustan, si no lo tienen. Sí, claro, con gusto. Si ya salió en tu computadora o en tu teléfono, ya a la hora que quieras, Cristi, por favor. Sí. Cartas católicas y hebreos. Primera carta de Pedro. Introducción. A pesar de que los evangelios, Pedro ocupa un lugar de primer orden como jefe de los 12 apóstoles y de que según el libro de los Hebreos dirigió la primera comunidad de Jesús. La verdad es que sabemos que muy pocas cosas... Ay, se me movió. Ay, ¿dónde está? Dirigió la primera comunidad de Jesús. La verdad es que con muy pocas cosas sobre el periodo de la vida que transcurre en la Asamblea de Jerusalén hacia el año 49 hasta su martirio de Roma, hacia los años 64 y 67, ejerció su ministerio especialmente entre los judíos en Gálatas 2:7, aunque tuvo un papel primordial en la conversión de los paganos con el bautismo del centurión, comentó en Hebreos 10.
A diferencia de las cartas de Pablo, sí, sí, ¿verdad? Sí, Que nos ofrece no pocos datos de la vida misionera. Las dos cartas que nos ha conservado con el nombre de Pedro son muy pobres en datos personales, pero la otra parte se trata de cartas circulares, de encíclicas, cartas dirigidas a varios destinarios que por tanto deberían de circular entre ellos, que tratan más bien de temas generales y no nos informan de las relaciones particulares entre los autores de los destinatarios. Por eso, estas dos cartas de Pedro se clasifican en el grupo de las 7 cartas católicas, es decir, generales. gracias, Cristi. Ahora, ¿qué les parece si vamos al Evangelio de San Juan? Busque la que quiera leer, busque Evangelio de San Juan, por favor, capítulo 21, versículos del 15 al 23. ¿Quién gusta buscar Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 23? La que guste compartírnoslo, por favor. Yo, Es Juan, profe. Juan. Juan 21 del 15 al 23. Sí, Yo, adelante. profe. Sí, gracias, Norma. Gracias, Cristi. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misión de Simón Pedro. Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿qué quieres más que estos? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿qué quieres? Él les responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿qué quieres? Pedro se entristeció de que le preguntaba por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otros te atará y te llevará a donde no quieras. Lo decía indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después de hablar así, añadió: Sígueme. Pedro se volvió y vio que le seguía el discípulo amado de Jesús, el que se había apoyado sobre su costado durante la cena y le había preguntado quién era el traidor. Viéndolo, Pedro preguntaba a Jesús: Señor, ¿y de este qué? Le responde Jesús: Sí, sí quiero que se quede hasta que yo vuelva. ¿A ti qué? Tú sígueme. Así se corrió el rumor entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría, pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito, y nos consta que su testimonio es verdadero. Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús. Si quisiéramos escribirlas una por una, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo. Palabra del Señor. Gracias. Gracias, tú, Norma. Ahí está la misión de Pedro. Y es la misión de cada uno de nosotros los bautizados en el Señor. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, hazle la vida más fácil a los demás.
Esa es la misión de Pedro en la iglesia y esa es la misión de cada uno de nosotros los que somos bautizados. Facilitarle la vida a los demás. Uno la podemos facilitar espiritualmente en el caso del profe Memo, que el profe Memo pues tiene mucho recorrido en las cosas de Dios y muchos regalos que Dios me hace al ir todos los días contemplando la palabra y puedo orientar a mucha gente. Ese es mi servicio, ese es mi modo de apacentar las ovejas, de cuidar a los corderos. Y cuando nosotros entendemos qué puedo yo hacer por los demás y lo empiezas a hacer día a día, entonces ya Jesús ya no te va a preguntar, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Porque acuérdense que obras son amores y no buenas razones. El amor se demuestra con obras, como lo vimos en la carta de Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te demostraré mi fe, porque la fe sin obras está muerta. Ese es Pedro, que todavía cuando va camino se viene una persecución allá entre el año 64 y 67. La fecha no se tiene exactita, pero posiblemente en el 64 fue. Pero acuérdense que antes cada quien llevaba el calendario como él quería, por eso en las fechas de la iglesia tenemos una distancia entre 3 a 5 años, a veces hasta 10. Del 70 al 80 probablemente pasó ese acontecimiento cronológicamente en el calendario. Pero se viene esa persecución en Roma y pues toda la gente empieza a huir de Roma, todos los cristianos, todos los católicos, todos los bautizados, todos los seguidores de Jesús, todos los cristianos, ahora sí, porque ya ahí ya los llamaban cristianos y patas, ¿para qué las quieres? Todos a correr, 1, 2, 3, pampa al que se quede. Y Pedro también le dicen, agarra tus chivas y vámonos, Pedro. Y Pedro agarra todo y empieza a caminar por la salida principal de Roma. a no se sabe si era de tarde o de noche, pero seguramente era por la noche para que no los distinguieran los romanos. Y van caminando afuera de Roma y de repente Pedro se le manifiesta al Señor Jesús. Y viene Jesús cargando la cruz en sentido contrario de él, de Pedro. Y Pedro se queda impresionado y dice, Maestro, ¿a dónde vas? En latín le dice, Quo vadis, ¿a dónde vas? Y Jesús dice, oye, que me crucifiquen a Roma, tú ya te vas. Y Pedro se da media vuelta y se regresa y a los pocos días lo agarran los soldados del emperador y lo mandan crucificar, nomás que Pedro pide una venia, un favor, que no lo crucifiquen como su maestro, sino que lo crucifiquen boca abajo. Y así lo crucifican a Pedro. Este texto que acabamos de leer ya había pasado cuando se escribió esto. Por eso le dice, irás a donde tú no quieras y te llevarán a donde tú no quieras. Pedro ya estaba ahí, ya no sabía qué hacer y por eso dijo, pues vámonos. Pero luego ya cuando se encuentra Jesús dice, qué óvole, vámonos a regresar. Se fijan todo el sentido que tiene la Sagrada Escritura cronológicamente en la vida del hombre. Y ahora para ti, para mí. ¿De verdad amamos a Jesús con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma? Acuérdense, pues, Profe, mande Cristo. ahorita, ahorita que dice eso de Pedro, es, por ejemplo, él ya estaba como perdido, como su fe perdida. No, porque ahí no supo para dónde correr, si, Ah, ok. o sea, no supo, la gente se quería salvar, Ujú. algo natural, y pues todos dijeron, vámonos, patas, ¿para qué las quiero? Y empezaron a correr. Pero Pero él como con su fe puesta, pero con un poco de miedo, no, ¿no?
por eso ya viste, tú lo leíste, otros te llevarán a donde tú no quieras. Ujú. ¿A dónde va Lola? ¿A dónde va la bola? Ah, ok. Ajá. Sí, Y era lo que yo no entendía. Si él estaba como no, con, no. con ese temor, pero con su fe, o sí, así como lo menciona usted, de que guiarse uno por lo mundano. Así es, y por eso se regresa y por eso muere con la cabeza hacia abajo en lugar de los otros, de como morían, los crucificaban a todos. Ujú. Ok, gracias. Gracias, pero acuérdense, por eso nosotros todos los días luchamos contra el mundo, el demonio y la carne. La carne siempre nos pide y nos dice, dame más, dame más, dame más. Nunca está satisfecha mientras nuestro corazón no esté lleno de Dios. Cuando el corazón del ser humano está lleno de Dios, pues con poquito o con mucho estamos contentos, hablando de las cosas materiales, hablando en el matrimonio, hablando con los hijos. Pero cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, todo se nos hace poquito, todo se nos hace difícil. Y es lo que nos invita a la carta de Pedro y nos dice, ser cristiano no es fácil. Tenemos que tener esa esperanza en que Cristo venció la muerte, que Cristo venció la enfermedad, que Cristo venció los problemas de la vida. Y tenemos que quedarnos sorprendidos y cautivados por esta seguridad que da la esperanza en nuestra vida, por esta seguridad de que sabemos que el Papa León XIV trae una nueva era en la iglesia, nuevos vientos. Queremos puros cristianos y me uno a lo que he escuchado de mis maestros que son cercanos ahí a todas estas cosas de los cardenales y de los obispos. Me uno a ellos que dicen que todos tenemos que estudiar la Biblia. Yo diría, pamba el que no estudia la Biblia, pamba con picayelos, a ver si así entendemos. Pues Que para ser cristianos tenemos que conocer a Cristo. Mande. es que sí, sí es cierto, profe, eso que usted dice, porque hasta que no aprendemos la Biblia es cuando entendemos, yo creo que más yo hablo en lo personal y yo he visto una gran diferencia al asistir por años a misa, pero pues no quedaba eso claro como usted ahora nos lo explica cada versículo casi en sí, porque nos queda más claro lo que dice la Biblia. Entonces yo también estoy de acuerdo en eso, porque por ejemplo ahorita nosotros lo estamos experimentando aquí de que como nosotros como adultos a veces estamos malos informados de que, o sea, con los niños de la primera comunión, tristemente se vio, como ya hicieron la primera comunión, tristemente se notó que ya no asisten como asistían, ahora esperando hasta que vuelvan a la preparación de confirmación. Y sin embargo, yo digo, aprendiendo la Biblia en clase, pues es de la manera que uno entiende la importancia de es no asistir para prepararse solamente para ciertos sacramentos. Porque vamos nomás por el sacramento y ya nos regresamos. Hagan de cuenta que la gente que está bautizada piensa que la vida es, voy por el sacramento, me lo llevo y ya la armé. Y luego el siguiente sacramento voy por él y ya la armé. Y luego voy y me caso y el sacramento ya la armé. Y luego ya mucha gente ya ni siquiera se para a misa. ¿Pero por qué? Porque no tenemos cultura religiosa, cultura bíblica. Porque acuérdense que no se puede amar lo que no se conoce. Mucha gente ve una estampita de Jesús y ¡mua, mua! Te quiero, te amo, te adoro.
pero pues por eso les digo que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y pidámosle a Dios nuestro Señor que aprendamos de Pedro, ¿sale? Que a pesar de que traicionó a Jesús, igual que lo traicionó Judas, ¿eh? Así de grande es la traición de Pedro cuando lo niega. Le acababa de decir a Jesús, aunque todos te abandonen, a mí aunque me lleve la que no me trajo, yo estoy contigo. ¿Y qué le dijo a los que le preguntaron? Tú debes de ser de ellos. No, yo ni lo conozco. No, yo no. Y empieza a renegar y se va. Así de fuerte la traición de Pedro, igual que la de Judas. Nomás la única diferencia es que Pedro se arrepintió y volvió al cenáculo con los discípulos. Judas ya no volvió. Mande, Rosario, adelante. Por eso yo tengo una duda, ahorita que está hablando de los apóstoles. ¿Por qué, bueno, por qué Juan sí se quedó y estuvo ahí con la Virgen y los demás, o sea, dejaron a Jesús, y por qué él sí se quedó? Porque él sí creía en Jesús. Esa es la diferencia. Seguir a Jesús de verdad, amarlo de verdad es seguirlo en sus tres montes. O sea, te lo voy a explicar de una manera teológica. ¿Sale? Así rápido. Primeramente, cuando Jesús habla palabras bonitas, todos, ¡ay, qué bonito habló! El monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ustedes son la sal y la luz de la tierra. No juzguen y no serán juzgados. Pidan y se les dará. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Ahí está, ¿sale? El monte donde nos entusiasmamos por Jesús. Y luego viene otro monte, que es el monte de la transfiguración, donde Jesús se deja ver por Pedro, Santiago y Juan, de una manera divina. Su rostro se transfiguró brilloso como el sol, que ni el sol, y sus ropas tan blancas que ningún batanero, o sea, nadie en la tierra podría darle esa blancura a la ropa. Hasta ahí todos estamos contentos, hasta ahí todos los discípulos siguieron a Jesús. Pero viene el tercer monte, que es el más difícil, que es el monte Calvario, llevar la cruz a cuestas. Y Jesús siempre le estuvo diciendo a sus discípulos, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Todos lo creyeron. Todos andaban buscando que Jesús les diera cosas. ¿Se acuerdan Santiago y Juan? Señor, que uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Evangelio de San Marcos. Eso le dice, eso está reservado para José Guillermo y sus cuates. ¿Qué les parece? Y el monte Calvario, ¿por qué nada más se queda Juan? Porque él estaba ahí, sabía que había algo misterioso en Jesús. Él sí había reconocido a Jesús como algo más que un hombre. Por eso él no se menciona en su evangelio. Él nomás dice, el discípulo más amado. Cuando uno se experimenta el amor de Cristo en su vida, uno puede enfrentar la vida como vaya saliendo, a pesar de tantas tonterías que le pasan a uno, a pesar de tantas cosas difíciles que tiene que pasar uno está, porque sabes que Jesús venció la muerte y todos los problemas, y que si yo no paso por estos problemas agarrado de la mano de Jesús, no tengo fe, y si no tengo fe no soy nada. Es por eso, mi estimada Rosario, que Juan sí estuvo ahí al pendiente, porque él sí escuchaba el mensaje de Jesús y lo pensaba y decía, caray, y porque lo amaba con todo el corazón. Por eso el mismo Juan dice, Pedro le preguntó al discípulo amado que estaba junto a Jesús y se recargó en su pecho, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús les dice, pero nadie estuvo atento a las palabras de Jesús, porque Jesús dice, el que está metiendo
a la mano en la salsera conmigo, mojando su pan, ese es el que me va a traicionar. A medias de como comían los judíos, estaban las salsas y todo así como para aderezar sus comidas, como nosotros cuando le echamos chilito a nuestra comida y, ay, todos agarramos de esa salsita. Así fue, Jesús y Judas coinciden, pero todos estaban en la baba. Si hubieran estado atentos, hubieran dicho, agarren ese canijo, pero no, ninguno escuchó, el único que escuchó fue Juan. Y Juan, como quería a todos, pues dijo, "Ah, sabe, a lo mejor", por eso Juan dice, a lo mejor lo mandó a comprar algo para los pobres. Por eso Juan sí estuvo ahí. Pedro, Andrés y los otros 11, ah, hasta que llegó el Espíritu Santo, comprendieron hasta la resurrección de Jesús, cuando lo vieron vivo y dijeron, ah, caray, este sí es el jefe. Este sí es Don Chingón. ¿Sale? Juan desde el primer momento que le pregunta, Rabí, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan y lo verán. Y se quedaron con él y eran las 4 de la tarde, ¿se fijan? Hasta el detalle que pone Juan ahí en el primer capítulo de su evangelio, pone la hora, era la hora décima. En el griego dice la hora décima, pues la hora décima son las 4 de la tarde, porque la hora doceava era las 6 de la tarde. ¿Qué te parece, Rosario, Irma, todas ustedes? ¿Sale? ¿Qué se necesita para estar con Jesús? Pues estar dispuestos a perderlo todo. Estar dispuestos a que te digan que estás loco, Lucas. Y pues tenemos que seguir ahí nosotros pidiéndole a Dios que nos ilumine, que nos ayude a todos y a todas. ¿Pero por qué? Porque Juan sí estudiaba, sí hacía su tarea. ¿Se acuerdan que les dejé una tarea? Esta Rosario ya me pasó su tarea ahorita, lo que le llamó la atención de la introducción de la primera carta de Pedro. No sé quién más haría la tarea que quiera compartirme. En la medida que nosotros nos comprometemos a vivir lo que se nos va indicando, es cuando nosotros vamos creciendo en la fe y cuando nosotros podemos curar a los demás, cuando nosotros enfrentamos las cosas difíciles y decimos, tranquilo, no pasa nada. Cuando se pone el día más oscuro es que ya va a amanecer, tranquilo, tranquilo. Y vamos dándole vuelta a la página, como dice nuestro Señor, a cada día le basta su afán. No te preocupes por mañana, preocúpate por hoy, José Guillermo. Ya mañana Dios dirá. ¿Sale? Ese es Pedro. Pedro no se atrevió a ir al Monte Calvario cuando lo empiezan a acusar y dicen, sí, 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 tú eres uno de ellos, eres Galileo, hablas igualito que Jesús. O sea, no que hablara las mismas palabras de Jesús, sino hagan de cuenta como los chilanguitos. ¿Qué onda, manito? ¿Cómo estás? Los que tienen así que hablan de cierta manera. A nosotros los jalisquillos dicen que cantamos cuando hablamos. Y los chilangos de otra manera hablan, los de otros estados hablan de distinta tonalidad. Así por eso le dijeron a Pedro que él era Galileo, igual que era de Jesús. Y él se huyó y corrió y no sabemos a dónde se fue. Pero lo que sí sabemos es que el primer día de la semana, después de todo esto, después de que Pedro, María Magdalena, va y le dice, se han robado el cuerpo del Señor y no sabemos lo habrán puesto. Y van y Pedro se rascaba la cabeza y no sabía qué creer. ¿Y qué creen? Juan se quedó afuera, vio todo doblado aparte y dijo, wow, resucitó, está vivo el Señor. Y el mismo Juan dice, vio y creyó. Esa es la diferencia de Pedro y de nosotros, de Juan y de nosotros. Ojalá que todos seamos Juanes.
en la medida de estudiar la palabra de Dios, de irla comprendiendo. Y acuérdense, si alguna quiere compartirnos lo que leyó, es ahora. Estamos en su manual que les compartí en la página 11. El autor. ¿Quién es el autor de la primera carta de Pedro? Los datos concretos que tenemos sobre el autor de esta carta son los siguientes. Pedro, apóstol de Jesucristo, él mismo lo dice en primera de Pedro 1:1. En primera de Pedro 5:1 dice, presbítero testigo de la pasión de Cristo y partícipe de la gloria que se va a manifestar. Acuérdense, él fue testigo de la pasión de Jesús. Cuando lo apresan, se acuerdan que hasta saca una espada y le corta una oreja al sirviente de uno de los sacerdotes. Y Jesús le dice, hey, tranquilo, Pedro, guarda la espada porque al que espada hiere, espada muere. Y le pega la oreja a Jesús y ya lo apresan. Y cuando lo juzgan a Jesús ahí en la casa de Anás y de Caifás, él es testigo y partícipe de la gloria que se va a manifestar. Porque Pedro estaba ahí cuando llegó Jesús y les dijo el primer día de la semana en el Evangelio de Juan, la paz esté con ustedes, y les muestra las manos y el costado. Luego también en 1 Pedro 5:12, que ha escrito esto por medio de su fiel hermano Silvano. ¿Por qué? Porque Pedro no era muy docto para estudiar. Y acuérdense que cuando Pedro se escapa de su país, ya hablaba otro idioma, el latín y el griego se usaban allá. Y por eso se tiene que valer de su hermano Silvano para escribir estas cartas y también de su otro hijo, hablando en la fe, Marcos, que ha sido redactada desde Babilonia. Para el judío, Babilonia era Roma, porque había muchas personas que hagan de cuenta que la gente vivía muy licenciosamente, o sea, le daba gusto al gusto, mucho, mucho sexo, nada de pudor, muchas tonterías así. Y por eso Pedro dice que se escribe desde Babilonia, o sea, Roma, y que cuenta también con la presencia y ayuda de su hijo Juan Marcos, era su secretario. El que escribió el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro. Acuérdense que que lo he recalcado mucho eso. Pedro no le dicta, pero le platica a Juan Marcos todo esto y cuando empiezan a morir los apóstoles, pues lo pone por escrito, todos los recuerdos que él tenía de Jesús a través de Pedro, a través de lo que Pedro enseñaba en la iglesia. La identificación del autor de la primera carta de San Pedro con el apóstol Pedro es una cuestión controvertida. No hay razones evidentes para negar la autoría de la carta del apóstol. Sin embargo, algunos indicios nos permiten dudar de su autenticidad. La manera de tratar algunos temas teológicos sobrepasa la época en la que vivió el apóstol. Por ejemplo, que Jesús es Dios. El, acuérdense, verdadero Dios, verdadero hombre. En la iglesia se tiene hasta el concilio de Nicea Constantinopla, más o menos en el año 325 por ahí, y dijeron que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, pero aquí en su carta él se adelanta. A la fecha que se data la redacción de la carta es muy posterior a la muerte de Pedro. Acuérdense, Pedro murió entre el año 64 y 67. El estilo y el uso del idioma griego en la carta no corresponden a un pescador de Galilea poco instruido, pero por eso están Silvano y Marcos. Marcos eran personas pudientes, estudiosas, que sabían hablar griego, que sabían hablar latín, porque hacían negocios fuera de su país, y por eso Dios se vale de nuestras debilidades para manifestar su gloria. Creemos que se trata de un escrito atribuido a San Pedro, obra de un responsable culto de la comunidad, conocedor de la situación
por la que pasan los cristianos a los que se dirige y que utiliza la autoridad del apóstol. ¿A quién escribe Pedro? El encabezamiento de la carta nos ofrece una lista de vastas regiones: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, 5 provincias de la Turquía actual, aunque no contienen nombres de ciudades ni se mencionan individuos particulares, sino a grupos de cristianos en su mayoría paganos y de condición humilde, criados, artesanos y esclavos, que se reúnen asiduamente a leer las escrituras. ¿Se fijan? Desde entonces ya se daban clases de Biblia. ¿Quién se las daba? Pues Pedro, los apóstoles. ¿Y por qué nosotros hemos caído en tanto desánimo en nuestra iglesia? Porque no nos gustan los compromisos. Porque mucha gente piensa que estudiar la Biblia es ir a un cursito y ya. ¿Qué creen? Yo tengo 25 años, gracias a Dios, estudiando la Sagrada Escritura y soy como el filósofo, solo sé que no sé nada. Todos los días cosas nuevas, wow. Y claro, todo lo que ya tú has comprendido y el Espíritu Santo te ha ido dando, pues te hace que puedas compartir con más claridad las cosas de Dios a los demás. Y este don mucho lo venden. Yo no lo vendo, yo lo regalo. Porque gratis se me dio, gratis lo comparto. Hoy precisamente puse en mi estado. Ahí luego ustedes vean mi estado en el WhatsApp. Dije, pues Marín, Dios mío, ayúdanos. No pasa nada. Pero tenemos que estudiar la palabra para comprender cómo Dios es tan bueno en nuestra vida. Y Pedro lo que trata de hacer en su carta, que nos comprometamos a ser auténticos discípulos de Jesús. No discípulos de 15 minutos, de 1 hora, de hora y media, de 2 horas, los que rezan el rosario. Estoy midiendo el tiempo, en el tiempo que nos tardamos. Media hora con Jesús sacramentado, media hora para el rosario, 1 hora de misa, 2 horas. Y las otras 22 horas, ¿qué hacemos del día? Ah, es que duermo 10, ok. Te faltan 10 horas. ¿Qué haces con esas 10 horas? Trabajo, ¿ah? ¿Te acuerdas de Dios? Y 2 horas descanso y piensas en Dios. Ser cristiano es ser cristiano las 24 horas, no se les olvide, por favor. Y Pedro nos va enseñando también cuál es el mensaje de Pedro en toda su carta. La pasión de Cristo destaca como un tema central en toda la obra. Pasión que no desemboca en la muerte, sino en la vida nueva. Y por eso nos invita a que tú y yo nos subamos a la cruz. Pero nos vamos a subir a la cruz y nos está esperando el crucificado que está vivo, que está resucitado y te va a decir, no te preocupes, no pasa nada, José Guillermo. Aquí estoy para amarte, para ayudarte, para servirte. Y se pone Jesús, agarra la charola con la que el criado servía al amo. Y Jesús agarra esa charola y dice, ¿qué se te ofrece, Guillermo? ¿Qué ocupas? Y así a cada uno de nosotros, cuando nosotros vamos estudiando la Sagrada Escritura y vamos comprendiendo tantas cosas del misterio de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, veíamos en la carta de los Hebreos, debe de penetrar hasta el tuétano de los huesos de nuestra vida. También la carta nos habla de que tengamos una verdadera confesión y que practiquemos una vida santa. Una vida santa es hacer lo que haces, hacerlo bien, con alegría, al servicio de los demás. Eres ama de casa, pues haz las cosas con alegría, al servicio de tu esposa, perdón, de tu esposo, de tus hijos, de tus vecinos, de lo que ayudes en el templo, con alegría. Eres un trabajador, una trabajadora, pues así hazlo, ¿sale? Con alegría y al servicio de los demás. Y que todos los padecimientos y sufrimientos que pasemos en esta vida, le digamos a Jesús, todo por tu amor. Y que proclamemos con valentía el mensaje de Jesús, nuestro Señor.
¿Alguna de ustedes tiene algo que compartirnos de la carta de Pedro? Mañana la vamos a empezar a leer, ¿sale? ¿Qué situación hubo para que Pedro compartiera esta carta? Las comunidades cristianas de esta amplia región se encuentran gravemente amenazadas. Esto debido a que no comparten el estilo de vida de sus compatriotas y que para esto representa una grave amenaza. De ahí que se le levanten toda clase de calumnias. ¿Sale? ¿Por qué? Porque acuérdense que a nosotros los cristianos nos dicen que bailemos el perreo. Estoy hablando ya en nuestro siglo XXI. Ya bonito se viera un catequista, una catequista bailando el perreo o bailando todos los bailes que se bailan hoy o tomando todas las tonterías que se toman hoy los muchachos y las personas mayores en las fiestas. Que un shot, 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 shot. Y se avientan su shot y ya al rato andan todos mensos, perdón por la expresión. Podría decir más fuerte, pero con eso me quedo. ¿Sale? Por eso vamos en sentido contrario. Porque nosotros dominamos nuestras pasiones y no nuestras pasiones nos dominan, porque Cristo está con nosotros y nos da la fuerza, no porque nosotros queramos, sino porque solo hacemos lo que hemos visto del Padre en Jesús. También a los cristianos se les considera malhechores. ¿Por qué? Porque un cristiano no roba, no mata, no habla mal de nadie. También nos dicen que somos destructores del orden establecido porque nosotros no vamos a la moda, nosotros no andamos bailando perreo y tontería y media que hace la gente hoy en este siglo XXI y en el siglo primero que se escribió esta carta. Nos dicen enemigos de la humanidad porque el gobierno te dice que tú puedes abortar, que tú puedes hacer lo que te quieras, que si eres hombre te puedes hacer mujer, que si eres mujer te puedes hacer hombre. Y uno dice, no, es que Jesús, Dios nomás hizo varón y hembra. Es lo que hizo Jesús, es lo que hizo Dios. Y nos dicen enemigos, retrógradas, pero por eso, porque nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios. Por todo esto, Pedro se propone alentarnos, revelándonos el sentido providencial de la prueba. Acuérdense, la prueba en nuestra vida nos ayuda mucho. ¿A qué nos ayuda? A salir siempre contentos y siempre felices. Y acuérdense que la prueba nos hace resilientes, nos da la gracia de soportar más y más y más y tener una fe más grande. ¿Cuándo se compuso y dónde se compuso esta carta? Es razonable pensar como fecha probable de redacción de esta carta entre el año 75 y 80. ¿Qué óvole, profe? Si Pablo dice, usted dijo que se murió entre el año 64 y 67, ¿qué está pasando aquí? Después de la destrucción del templo de Jerusalén. En cuanto al lugar de la redacción, muchos comentaristas se inclinan por Roma por primera de Pedro 5:13, encubierta con el nombre de Babilonia. Está comprobado que la designación de la capital del imperio con este nombre simbólico se da en la literatura judeocristiana después del año 70, aunque algunos comentaristas consideran que la redacción bien pudo darse en algún lugar de la misma Asia Menor, o por ejemplo Antioquía, donde por primera vez se les llamó cristianos, o alguna otra ciudad y que en Antioquía ya se les conocía como cristianos. ¿Se acuerdan? Que vimos nosotros Hechos de los Apóstoles 11 del 19 al 26 y ahí decía que por primera vez a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos, porque vivían como Jesús. ¿Cuál es el contenido de la carta? Si las cartas de Pablo despliegan la riqueza de la fe, si el Evangelio y las cartas de Juan ilustran el amor, las cartas de Pedro cantan la esperanza. No olvidemos que fueron escritas para unas comunidades a prueba en medio de un mundo pagano, indiferente y hostil, siendo el eje central de toda esta exhortación la pasión de Cristo. Y nos dice Pablo en su carta que todo lo podemos en aquel que nos fortalece, porque hemos visto su gloria. Cada que comulgamos, nosotros hemos visto la gloria del Señor. Hoy yo fui
a la Basílica de Zapopan, me gané una indulgencia plenaria. Si alguna de ustedes tiene algún pariente y no han ofrecido su indulgencia, pues tengo una indulgencia para compartírselas por alguno de sus parientes. Ustedes me mandan aquí a mi WhatsApp por quién quieren que pida y pues yo ahí le ofrezco la indulgencia que ya me la gané completita, me confesé, entré por la puerta santa, ya recé el credo, ya recé el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, ya recé por el Papa León, que el Señor le conserve la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Ya no me falta saber por quién la voy a ofrecer. Ya ustedes me dicen si alguna de ustedes va retrasado en ir sacando a sus familiares del purgatorio, pues me dicen, Yo por favor. sí, yo, profe, se la pido. ¿Mande? Yo se la quiero pedir. Muy bien, Rosario, ¿me mandas, por favor, por quién la ofrecemos? Y yo al ratito que vaya al templo, ahí rezo lo que me falta para ofrecer por esa persona que tú quieres que pidamos la indulgencia, ¿sale? Sí, gracias, Maestro, profe. ay, perdón. Mande, señora Imelda. Buenas tardes, maestro. Si tiene otra después, yo necesito una indulgencia para el eterno descanso de mi esposo. Muy bien, señora Imelda, si Dios quiere, en la semana vuelvo a ir aquí a la basílica y me la vuelvo a ganar y me manda el nombre de su esposo, Ajá. por favor, Sí, sí, maestro, muchas gracias. para servirle, señora Imelda. Me manda el nombre, por favor. Sí, 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 yo se lo mando. Gracias. Tú también, Gracias a Rosario. usted. Gracias. Norma, Profe, entonces eso sí se puede hacer. ¿qué? Esto, lo que, como usted, que por ejemplo nosotros le pidamos a usted que nos lo haga por alguien. Sí, sí, ¿Sí? porque pues, sí, o sea, tú puedes ofrecer la indulgencia por quien tú quieras, tú, Norma, que ya esté difunta la persona. Ok, ok, Tú también, o bueno. sea, si tú empiezas a ir todos los días a la Puerta Santa, un día vas a decir, ya saqué a mis abuelos, ya bisabuelos, tatarabuelos, paternos, maternos, a todos mis tíos, yo no sabía, no sé cuántos tíos tatarabuelos tenga, pero pues ahí le dije al Señor, por mis tíos tatarabuelos, por mis tíos bisabuelos, por mis tíos abuelos. Gracias a Dios, mis tíos muertos, nada más tengo dos. A ver, mi tía Chencha, mi tío Arnulfo. Sí, nomás dos. Y mi tía Virginia, tres, pero ya pedí por ellos en las indulgencias. Y pues aquí porque a mí me queda retirada a 2 horas La puerta santa. ajá, una puerta santa, entonces es difícil, pues más difícil para ir hasta allá, pero si es que es posible, pues yo Sí, creo que yo también voy a necesitar. dale, si Dios quiere, me mandas decir y Ujú, acuérdate, yo aquí nomás me camino como 10 cuadras, tomo el tren, tomo otro tren o sea, hago un transbordo y ya me bajo ahí en la estación de Zapopan, camino como otras 10 cuadras y ya llego a la basílica y listo. ujú, Eso, ok, la puerta santa ya la ofrecemos por quien ustedes quieran. Muchas gracias. Y es verdad, ¿eh? Si alguna de ustedes me escribe acuérdense, hasta que viva ahorita, ahorita tengo hasta el 24 de junio para irme a ganar las Ujú. indulgencias plenarias. Maestro, Mande, señora Celia. una pregunta, como católicos ya ve que estamos acostumbrados a rezar el novenario para un difunto. Sí. Y si no se le hace, ¿qué pasa? No pasa nada, señora Celia. Lo único que ahora, en lugar de hacer el novenario, muchas personas optan por hacer 9 misas. ¿Y es mejor? ¿Sería mejor eso? Es mejor. Ok, Es mejor las 9 misas y luego ya a ofrecer a unas misas gregorianas, señora Celia, por el eterno descanso de esa persona. ok, gracias, maestro. Gracias. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. La vida y el amor tan para nos, Gran Señora. Entonces, si Dios quiere, mañana, por favor, lean los 5 capítulos de Pedro, o a lo menos el primero y el segundo capítulo. Mañana lo vamos a desglosar, o sea, vamos a triturar esa palabra y vamos a hacer una lección divina de estos 2 capítulos. Pero si los pueden ir leyendo
Y si alguna dice, profe, yo quiero explicar el capítulo 1, versículos del 1 al 4, por decir, adelante, sale para que ustedes participen. Pero antes, empezando la clase me dicen, profe, yo quiero compartir este puntito del capítulo 1 de Pedro. Y cada quien nos vamos acomodando y pues miren, así todos aprendemos. ¿Les Muy bien, parece bien? gracias, sí. Gracias. Que Dios Muchas, las bendiga. hasta mañana, muchas gracias. Mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, señora Celia. Buenas tardes, mi profe. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios Ujú. quiere. Gracias. Eres Ofelia. Ofelia Sunum. Sí, Ofelia. sí. Gracias. Gracias, profe. Que tenga buena tarde. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego, Lupita, Norma, Irma, Lourdes. Gracias. Buena